viste que pareciera ser tan fácil, es decir, quebrar la voluntad, predisponernos, pero hay hoy día esto que hablábamos del cambio de mentalidad, esto que hablábamos de poder revertir y dejarnos que el Espíritu te enseñe. En el medio no quiere decir que no vayamos a pifiarla, que no vayamos a equivocarnos, pero poder comprender la voluntad de Dios, poder vivir, porque hay veces que, como dice la palabra, engañoso es el corazón del hombre. Creemos estar haciendo la voluntad de Dios, como decíamos hoy, por obras. Creemos estar haciendo la voluntad, esperando que en algún momento se nos solucionen los problemas. Viste que estamos dentro de la iglesia y el otro día que hablábamos que no es lo mismo tener esperanza que tener fe. Porque tenés personas que tienen la esperanza, Dios en algún momento algo va a hacer. Algo va a hacer. Dios algo va a hacer. A tener la convicción es como que es otra cosa. Amén. Porque vos decís, lo sentís en la persona cuando expone. Es una cosa así, Dios va a hacer algo porque Dios es un Dios, viste, que a nosotros es como que te impulsa a que algo tenés que hacer. O sea, Dios no es que te dice, bueno, orá y ya va a ver qué pasa. Algo va a pasar. Nosotros, sí, porque la parte del accionar es donde más le cuesta, donde más se traba la gente. Es como diciendo, sí, es más, he escuchado decir, sí, todo lo que le pidas a Dios, Él lo va a hacer. Bueno, para un poquito. Sí, está en la voluntad claro, de está en Dios. la voluntad de Dios. O sea, todo lo que sea. ¿Por qué? Porque lo que le pedimos a Dios, y más si lo pedimos en el nombre de Jesús, como decía hoy, está más relacionado con lo que Dios quiere, ¿no? Con lo que nosotros queremos. Sí. Imagínate si fuera así. No sé, estaríamos todos. No sé. Ponele un simple ejemplo. Vos decís, ¿qué tiene de malo decir yo voy a pedir porque quiero $1.000.000? O $1.000.000, ahí está. Vos decís, yo voy a orar con fe, voy a ayunar. Bien. Está en la voluntad de Dios que vos tengas, porque capaz que para Dios no es nada dártelo. Por supuesto. Pero Dios sabe que a la larga eso te va a traer la perdición, te va a hacer perder tu salvación, y quién sabe qué otras cosas más. Entonces, en la voluntad de Dios, te topás con un montón de incógnitas y de revés que vos no te lo esperás. Y algo que se me venía, una preguntita que se me venía para todos, para nosotros y para la audiencia. ¿Una pregunta para preguntar? Una pregunta para preguntar. Y le van a contestar ahí en el equipo profético. La contestación. O sea, no es una pregunta en sí, pero fíjate que es algo que hoy se escucha normalmente y que muchas personas te lo hacen. Y es la pregunta de decir, ¿cómo te ves vos? ¿Es pregunta o no es pregunta? ¿Cómo te ves vos? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Cómo te ves vos de acá a 10 años? Voy a cualquier persona, vos le preguntás, hoy, sea joven, sea persona adulta, ¿cómo te ves o dónde te ves dentro de 5 o 10 años? Y la mayoría de las personas capaz te van a decir, y yo me veo criando bien a mis hijos, me veo con una mejor casa, me veo con un montón de cosas buenas, capaz que con un auto, me veo con un montón de cosas. Siempre lo va a tomar por el lado de la economía, de la satisfacción propia. Del bienestar, vamos a del bienestar. Que está bueno. Porque está bueno, porque vos decís, Dios quiere eso. O sea, porque la palabra dice, amado, yo quiero que sean prosperados en todo, pero como prospera tu alma. Entonces la persona como que le importa menos la prosperidad del alma, que no estamos hablando de sentimiento y emociones, sino que de la sanidad. Estamos hablando de lo que es la paz de Dios. ¿Y cómo es? ¿Por qué no? La respuesta ideal sería que yo se la escuché al apóstol una vuelta decir, no sé cómo voy a estar, no sé a dónde voy a... Pero sé que voy a estar en la voluntad de Dios. Esa es la respuesta que vos decís que es la que Dios espera. Es la respuesta que Dios va a buscar siempre en un hijo entendido. Es la respuesta que Él siempre va a esperar de una persona que entendió su llamado, que entendió su propósito. No sé, capaz que me veo con un brazo menos, pero cumpliendo la voluntad de Dios. Y vos sí tenés que estar en esa postura o en esa seguridad, porque lo que hay algo que genera Dios en una persona, y nosotros tenemos testimonio de eso, de que cuando
pones a Dios primero en tu vida, vos sabés que la voluntad de Dios se va a establecer y que pase lo que pase, vos vas a estar de pie. Al finalizar el día, como dice siempre el apóstol, Dios te va a posicionar, te va a respaldar, te va a dar lo que realmente tu alma necesita y tu espíritu necesita, no lo que vos pretendés alcanzar o lograr. Yo le recomendaría que lea Hebreos 11, viste que habla de los hombres que conquistaron y que hicieron un montón, pero vos terminás de leer y dice, o sea, te lee todos los que conquistaron reinos, que hicieron esto, hicieron lo otro, y te termina hablando de lo que fueron asesinados, aserrados, cortados. Eso no querés leer. Todos esos también, por fe, se sostuvieron, o sea, se mantuvieron en la voluntad de Dios. Exactamente. O sea, que Dios te haga conquistar un reino, hoy cuando hablabas de José, o sea, que terminaste aserrado, siendo mártires en la fe. Los tipos, tanto uno como el otro, se mantuvieron en la voluntad de Dios. O sea, eso te lo da justamente cuando vos buscás tener una relación con Dios. O sea que hay una... ¿Viste cuando dice yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Te está diciendo yo soy el Dios que realmente se mete en todas las áreas de tu vida, así como me metí en la de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque las tres historias son terribles y de eso salió una nación. Y Dios no espera menos de sus hijos en estos últimos tiempos. O sea, Dios viene a revelarse como el Dios de... ¿Por qué? Porque de la misma manera que me manifesté desde hoy para atrás, me voy a manifestar si es que lo permitís. Fíjate, en Romanos 12 dice, le suplico pues, y me gusta leerle un poquito de la Biblia, dice, me suplico pues, hermanos míos, por la misericordia de Dios, que presentés tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, en culto racional. No se conformen a este mundo, sino que transfórmense por medio de la renovación de su mente y disciernan cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Me gusta porque, o sea, primero que nada te dice, presentate delante de Dios, dice, siendo racional, pero en sacrificio vivo, santo y agradable. Muchos dicen, ¿cuál será la voluntad de Dios para mí? ¿Será que seré un apóstol, un profeta, sea santificado, un pastor, claro, un empresario? ¿Será que me voy a las naciones? Y Dios te dice, con que vos seas santo, ya ganaste el cielo. Con que tu mente realmente tenga mi reino, vos te ganaste muchísimo. ¿Por qué? Porque la renovación de la mente, volvemos a lo que hablamos en el comienzo, no se hace de un día para el otro y no se hace solamente orando. Eso hay que saberlo, no solamente orando y leyendo la Biblia. La renovación de la mente viene mediante la enseñanza por el Espíritu, mediante el discipulado por el Espíritu, mediante el sacrificio, porque habla de sacrificio de tu cuerpo, de todo tu ser, de aún de lo que pensás y de lo que no, pero habla de dejar tu vieja vida, tu viejo hombre, y realmente traer una vida nueva. Dejar el viejo hombre no es algo sencillo. Dice que nuestra mente del viejo hombre es diabólica, terrenal y animal. O sea, te está diciendo que no es para nada agradable a Dios. O sea, vos me podés decir, yo ando en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tengo un ministerio. Y eso, ¿por qué? Porque soy pastor de una iglesia. Mira, hay gente que está pastoreando y no es la voluntad de Dios. Hay gente que está sentada y no es la voluntad de Dios. Hay gente que está dando y no es la voluntad de Dios. Totalmente. Hay gente que le han puesto a hacer cosas que no es la voluntad de Dios. Hoy en día, la palabra profética de la boca de profetas, pero que no viene de Dios, ha hecho confundir mucho la voluntad de Dios con las intenciones del corazón. Entonces, nosotros, si no somos instruidos, caemos en la confusión. Si no somos instruidos, primero la voluntad de Dios es que vos seas discípulo. Amén. Por eso hablamos de que cuando te eligen, vos tenés que ser discípulo. Totalmente. O sea, algo de lo que hoy meditaba es que cada uno tiene su lugar en el reino, pero vos no podés querer otro lugar que no el tuyo. Y hoy en día se confunde tanto el salgamos a dar, salgamos a hacer, salgamos a evangelizar. Mira, cuando en otra vida, porque realmente es otra vida, salí a evangelizar,
A mí me apasiona y me apasionaba salir a las calles. Más recorría las calles, andaba, no tenía problema, lo hacía contento y gozoso. Bendita locura, Martín. Ahora era la voluntad de Dios. No, yo descuidé muchas cosas de mi vida. No entendía, inmaduro y cuántas cosas. Dios ve todo y Dios respalda y te ayuda y de alguna manera conocés y experimentás. Pero había mucha gente que iba conmigo a veces que no querían estar ahí. No querían, no es que lo hacían gustosos, y después todo lo que se vivía. Entonces yo entendí que la voluntad de Dios no es tan así cuando conocí Generación. Que te decían, vos vas a hacer esto, lo otro, y yo empecé a entender que no se iba a cumplir porque Dios no quería eso para mí. Entonces, hay gente que hoy está queriendo caminar en un lugar en el cual Dios no lo quiere posicionar. En Generación, gracias a Dios, se sacan las vendas. Pero ¿qué es lo primero que Dios te manda a ser santo? Amén. ¿Entendés? Ser agradable. Si hay algo que vas a escuchar cada domingo, deja de hacer lo malo y hacer lo bueno. Deja de seguir por ese camino, soltá esos pensamientos, soltá esa atadura, deja de querer agradar a familias y desagradar a Dios, deja de querer estar bien con el diablo y con Dios, ¿entendés? Y ahí Dios te empieza a marcar la voluntad, y de un camino ancho que venía, Dios te lo viene cercando y te va llevando como a los cachetazos, para acá, hasta que vos aprendés, porque, mira, te voy a seguir leyendo, dice, digo pues a todos ustedes por la gracia que me fue dada, que ninguno tenga aún más alto concepto de sí que el que debe tener, sino cada uno piense sobriamente según la medida de fe que Dios le impartió. ¿Sabés qué? Hoy en día, ¿cuántos inflan? Digo, a mí me inflaron. Yo fui una persona que, como me usaba Dios, te inflaban. Dios te va a usar en esto, andá para allá y vas a ganar tantas almas. Y lo que le importaba a esa persona es que yo le traiga almas, ¿no? Que si yo me iba o no. Pero te empiezan a inflar el ego de una mala manera. Claro. Te empiezan a estimular de algo que te va a llevar, como que el diablo te está esperando allá con un babero y cuchillo y tenedor diciendo, largalo para acá. La misericordia de Dios te guardó. Y te guarda, pero muchas veces no es la voluntad de Dios. Cuando hay algo que va en contra de la santidad de Dios y en contra de la buena voluntad, o sea, ¿qué es lo que te produce algo bueno a tu corazón y a tu alma y a tu espíritu? Estar en la perfecta voluntad. ¿Por qué? Porque te alimenta. Después dice, así también nosotros, siendo, dice, muchos, somos un cuerpo, pero en lo individual somos miembros uno de los otros. Pero tenemos diferentes dones, bueno, te empieza a nombrar que es por gracia, que hay de profecía, medida de fe, de servicio, de lo que fuere. Dice, y a lo último dice, el que preside con diligencia y el que es compasivo con regocijo. Entonces, Dios te describe un cuerpo, Dios te describe, te pone una función, Dios te pone en un lugar para dar, para hacerte brillar. Eso es lo perfecto, lo agradable, lo hermoso. Pero vos no podés olvidarte de lo principal, que es renovarte en Dios, renovar tu mente, dejar esa mala manera de creer en Dios, esa mala manera de pensar de lo que es Dios, esa mala manera de conducirnos. Hoy nos exhortaba el Espíritu a todos los que estamos en un grupo en particular, a decir, hay pequeñas cosas que no tenés que pasarlas por alto. O sea, Dios es tan minucioso, Dios es tan dedicado, porque Dios es dedicado a nosotros y se dedica a que la voluntad de Él sea perfecta. ¿Por qué? Porque nos va perfeccionando y porque quiere que lleguemos al día de mañana perfeccionados en la fe. Lo mejor que nos puede pasar a nosotros es llegar el día de mañana, verlo a Jesús cara a cara, alzar los brazos, tirarte de rodillas y decir, llegué, besarle los pies, llegué, como fuera, pero llegué. No sé si gané tantas almas, pero llegué santo a vos. No sé si gané el mundo como me decían que lo iba a ganar, pero yo sé que las personas que gané realmente están conmigo. Como dice nuestra madre, que ninguno de los que me diste se pierda. Esa oración que le ha hecho, que le hizo Jesús. Ahí vos ves la voluntad de Dios. Y tal vez Dios te encomiende 2 personas y esas 2 personas llegaron con vos, pero vos cumpliste la voluntad de Dios. Tal vez la persona que vos ibas a ganar iba a ser tu esposa y tu hijo, y listo. Y Dios te encargó eso, y esa es la voluntad de Dios. No te quieras salir de la voluntad de Dios, porque Él sabe lo que es bueno. Bueno, todo eso Dios me lo fue enseñando en Generación, porque te hacen errar. Por eso digo que hay gente pastoreando que odia el pastorado.
Y así te lo voy a decir. Y lo he escuchado de boca de personas. Hay personas que están sirviendo en distintas áreas y no les gusta, no les agrada. ¿Por qué? Porque a dedo seleccionan y organizan iglesias enteras. Entonces, cuando realmente está el Espíritu Santo, el Espíritu es tan minucioso que te va llevando de a poco y te va diciendo y se escucha y vos aceptás y vos ves que es agradable a tu paladar, es agradable a tu estómago espiritual, es agradable, es un perfume, vos ves. Por eso digo, yo me pongo, ¿qué habría sido si decía que no esa noche? Todo lo que yo me habría perdido de vivir, aún lo malo, porque lo malo te enseña, ¿entendés? Pero disfrutar de lo que hoy disfruto, ver, tener un hijo, una esposa, tener una casa, tener un ministerio, estar dando, es lo perfecto. Lo demás, si tiene que venir, va a venir, si no, es lo que Dios quiere. Amén. Entonces, ahí te das cuenta que a Dios no le interesa tanto cuánto brilla vos, ahí le interesa lo que está en el corazón, y las intenciones, como decía Iván en el comienzo del programa, y que vos buscás ser santo y agradable a Él, con una mente que realmente sea aceptada por Él. Amén. Fíjate que a lo que decía Tinchón, el cristiano siempre va a pelear en entender, o sea, va a luchar por entender la voluntad de Dios, cuando en realidad la voluntad de Dios no se entiende, se hace. O sea, es lo que todos cargamos venimos de una humanidad rebelde, contradictoria, sin un montón con un montón de carencias, que en el momento en que Dios viene con su perfecta, justamente la palabra perfecta voluntad, no es una palabra simple, no es algo para decir, la vara de Dios es alta. Entonces vos, para llegar a esa voluntad perfecta, vos tenés que entender que la manera de vivir que traemos, que los vicios, los malos hábitos y tantas cosas más, quieras o no, te van alejando de a poco de la voluntad de Dios. Entonces, hasta el simple hecho de las personas que hoy están solas, o sea, que están solteros, separados, viudos, lo que fuera, y que, a ver, en la necesidad de decir, necesito a alguien al lado. Pero antes de decir, Señor, dame a alguien, ¿entendés si es la voluntad de Dios que estés solo o estés sola? O sea, si es la voluntad de Dios de que consigas a alguien o no. El ser humano siempre va a decir, ¿y por qué yo no? ¿Podés con tu vida para hacerte cargo de alguien más? Claro, y que, a ver, por eso te digo, ahí está la importancia de entender de que eso que está hablando no es el espíritu, es tu alma, es tu necesidad, y Dios la entiende. Porque eso tenemos que entender también, que Dios entiende a la persona que puede estar sola. Dios sabe. Totalmente. Dios sabe si vos estás capacitado o capacitada para estar solo o estar sola. Entonces, la persona que va entendiendo eso, hablo de la parte de la compañía hoy, porque hay un montón de personas que vos ves en las redes sociales que literalmente a gritos o desesperadamente piden a alguien que esté al lado. Entonces, el cristiano no puede caer en la misma red de que realmente no, porque necesito estar, y porque si la otra persona lo tiene, ¿por qué yo no? Pero porque para él era la voluntad de Dios esa y para vos no. Y es entenderlo, y a la vez es trabajar, porque eso es otra cosa. Eso es entender de que la voluntad de Dios se trabaja día a día, la voluntad de Dios se va estableciendo, se va afirmando. Dios cada vez va apretando un poco más de la estaca, eso sí, que te va apretando, tensando los alambres para que lo que estaba torcidito se siga enderezando, porque la voluntad de Dios es perfecta. Entonces, frente a eso no hay manera de correrte para un lado, para el otro, y el pensamiento del ser humano siempre va a ser, ¿por qué yo no? O ¿por qué a mí sí? O ¿por qué me tocó esto vivir a mí? O ¿por qué esto me tocó pasar a mí? Y estaba en la voluntad de Dios. Fíjate que hoy, por lo que atravesaste, por lo que viviste, Dios te dio esto. Dios te fortaleció acá. Nuestra madre siempre dice, yo tuve que pasar un montón de cosas. Tuve que pasar por la pérdida de un hijo, por esto, por lo otro. Y ella, lejos de quejarse, porque eso es lo que quería decir hoy, la queja te va
a alejar de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que sus hijos conquistaran una tierra de leche y miel, una tierra rica. La voluntad de Dios era verlos felices, verlos establecidos, y la rebeldía y la queja los iba alejando de esa voluntad de Dios. Entonces, vos decís, pero ¿cómo, Señor, puede ser de que vos o sea, hay personas incluso que cuestionan a la palabra? Dice, ¿cómo un Dios de amor y de misericordia hizo desaparecer toda una generación en el desierto? ¿Pero por qué? ¿Era la voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios era que todos se salven. Pero ¿qué pasa? La queja, vuelvo a repetir, la rebeldía terminaron cambiando la voluntad de Dios. O sea, ¿por qué Dios pidió la destrucción total de una ciudad? Donde había niños, donde había personas que no tenían nada que ver, pero por causa de no haber doblegado su rebeldía o haber realmente cumplido con lo que Dios quería. Un Judas. Es una pregunta también que está buena que para razonar. Es decir, Judas cumplió su voluntad, estaba en la voluntad de Dios de que Judas traicionara. Y sí, porque la palabra decía, porque Jesús mismo le dijo, ¿qué estás esperando para hacer lo que tenés que hacer? Yo sé lo que vos viniste a hacer acá. Pero también la voluntad de Jesús era, como la palabra que compartiste el otro día y que compartíamos y hablábamos, cuando sopó el pan, decía, o sea, yo te quiero, Judas. O sea, Jesús mismo le decía, yo te aprecio y no importa que hoy me estés traicionando, pero si vos te arrepentís, vos sos salvo. Pero el tipo, el haberse alejado de la voluntad de Dios, de haberse apartado tanto, terminó optando por una decisión que terminó optando por la muerte y perdiendo realmente su salvación. Mirá, esto que decís, salieron tal vez los israelitas, salen, y vos decís, pero estaban haciendo la voluntad de Dios y Dios los sacó al desierto. Pero bueno, ahí está cuando queda expuesta la intención del corazón de toda esa generación. ¿Por qué? Porque pretendían que Dios hiciera lo que ellos querían. O sea, y de forma caprichosa, de manera rebelde, porque se vivían rebelando a esto que decíamos hoy, ¿ves? No cambias la mentalidad frente a un líder, porque siempre era en contra de Moisés y de los que estaban. ¿Y quiénes eran los que se rebelaban? Los que más cerca tenían, seguido de todo el pueblo. Entonces, cuando decimos que Dios lo que va a juzgar es, porque ves, vos es como que estás haciendo algo obligadamente. Vos decías, Martín, hoy pastores que odian pastorear, y pareciera duro, pero es cierto. O personas que están en la iglesia o algo así porque quieren encontrar a alguien que los acompañe. O sea, me parece que no es la iglesia donde vos lo vas a encontrar. Y sí, creo que cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, algo de lo que Dios, cuando la persona tiene identidad y sabe que está para cumplir la voluntad de Dios, no mis deseos personales, no ese egoísmo que tenemos adentro de que queremos un montón de cosas. Dios no es escaso y a su tiempo siempre Él nos va a dar todo. Amén. Pero vos, cuando vos tenés la certeza de que estás haciendo la voluntad de Dios, en todos estos ejemplos que estamos exponiendo, creo que de lo primero que te vas a evitar es la frustración. Y te la vas a evitar a pesar de tener pérdidas o a pesar de no tener aquello que querés. Cuando vos estás en la voluntad de Dios, la frustración, si viene, Dios te va a poner la fortaleza para que vos saques eso de tu vida. Amén. ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo lo que Dios quiere, es Él el que pelea la batalla por nosotros. Cuando nosotros aprendemos a renunciar y a morir por el solo hecho, cuando vos decís, si Dios quiere, pero vos lo decís con fe, ¿no? Con ese carga, peso. Con ese espíritu o esa, como decimos, ¿entendés? Que vos, sí, Dios ya algo va a hacer y nunca estás accionando frente a. ¿Por qué? Porque buscamos la bendición de Dios, buscamos agradarle a Dios, pero cuando Dios nos impulsa a accionar frente a una situación X que nos hace muchas veces tropezar o estar, como dijimos hoy, en los sentimientos, y te va haciendo caer en un montón de áreas, cuando la voluntad de Dios está, así sea que vos estés en la cochina ruina, la frustración no va a hacer algo a vos, al contrario, el mismo espíritu va a venir, te va a fortalecer, te va a levantar, te va a hacer prosperar tu alma, como decías hoy, te va a hacer que vos tengas convicción. ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu Santo es el que nos pone convicción de pecado. Amén. Entonces, si nos cuesta, ahí es cuando viene solícito para ayudarnos.
Si el ser humano, el cristiano, el pastor, quien sea, no pone de sí, Dios sabe que en su corazón no está hacer tal cosa. ¿Ves? Sea que se le toque quedarse solo, que le toque cambiar de trabajo, mudarse, quedarte en tu casa, qué sé yo, lo que sea que te toque pasar, cualquier situación X, como decía de Martín, ¿ves? Tal vez estás capacitado, sabes enseñar, pero Dios te quiere, te quiere en un lugar quieto. Y capaz que vos tenías en la cabeza estadios y Dios te dice salva tu vida y la de tu familia. Y ese propósito o esa es la voluntad que Dios quería. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces nos encerramos y estamos esperando y la persona se frustra y la culpa la termina teniendo Dios cuando no recibimos de Dios aquello que queríamos, sea en el área que sea. Entonces, cuando vos tenés la convicción, la certeza de que Dios está en el asunto, de lo que vos estás haciendo es lo que Dios te dijo y lo que Dios quiere, la persona va a estar fortalecida, se va a mantener, va a perseverar, creo que en el tiempo. Amén. En lo que Dios le dijo, o sea, no se va a mover, como dice la palabra, habiendo pasado el día malo, la persona está firme. ¿Por qué? Porque está parada, está batallando y haciendo. Bueno, ahí es cuando se cumple eso, quédate quieto y vean que yo soy Dios. Una pregunta. ¿Cómo respondes? A ver. Por lo que dijo Emanuel. ¿La traición es parte de la voluntad de Dios? Alémelo. Sí, ¿cómo que no? Y yo creería que sí. O sea, porque ahí fue era la voluntad de Dios sobre su hijo de probarlo y o sea, yo creo que la traición es uno de los sentimientos más duros por el que puede atravesar, y esto es algo que siempre lo recibimos como enseñanza, el estar, el prepararnos para ser traicionados. Yo creo que el ser humano en sí lo que menos quiere es ser traicionado por tu familia, por tu pareja, por tu amigo, por tus hijos. El ser humano es como que no está apto o preparado para recibir una traición. Y en Dios muchas veces vas a necesitar, o sea, sobre todo aquellos que tienen un llamado de parte de Dios fuerte, la traición es parte de la voluntad de Dios en el proceso de fortalecerte, de saber de que de probarte en los sentimientos y las emociones. ¿Qué produce la traición cuando es voluntad de Dios? Fruto. Y creo que va a depender de cómo, o sea, el traicionado lo toma. Claro. ¿Por qué? Porque la esencia del traicionero no tiene que cambiar al traicionado. De hecho, después de la traición, o así, hasta la crucifixión es parte del propósito. Jesús fue traicionado y no cambió su postura. No. O sea, humanamente, ¿a quién no le duele? ¿Cómo así? O cuántas cosas. ¿Por qué? Porque como dice la palabra, dice, Satanás sabe dónde morder, sabe dónde atacar. A lo viste que te muerde los tobillos. Bueno, sabe cómo sabe cómo atacar. Bueno, creo que ahí es donde se demuestra nuestra esencia de hijo, dónde estamos parados, si entendemos la identidad, si entendemos que ves todas estas cosas, vos sabés que, pero no tenés esa actitud pasiva. Por eso decía, no es que vos tenés esa esperanza de que Dios algo en algún momento va a hacer, no. Vos te mantenés en lo que Dios te dijo. Y capaz que tu panorama va a ser terrible, porque una traición puede ser de alguien tal vez que te falló en los sentimientos porque no hizo algo que vos esperabas. Pero tal vez hay traiciones en las que, qué sé yo, tal vez te cuesta trabajo, te cuesta dinero, te cuesta personas, afectos, porque a veces que la traición, porque encima Satanás la traición viene arrastra. Claro, cuando alguien se te rebeló y por lo general busca arrastrar a otros. Bueno, y eso tal vez son cosas que vos tal vez no lo vas a poder solucionar con dinero, con el tiempo, porque cuando vos perdés afectos a causa de la voluntad de Dios, porque esto es una realidad, a causa de la voluntad de Dios se pierden afectos. Sí. Por eso ves, vos, como decís, ¿qué hubiese sido de mi vida si no hubiese dicho que sí esa noche? ¿Ves? Cuando te dijo, bueno, como el derribar argumentos, o como dice la palabra, probame en esto. ¿Ves? Vos, es como que Dios te desafía y te dice, a ver, eso que vos querés que yo te dé cosas, bueno, a ver, ¿qué tenés para entregarme vos del sacrificio vivo? Cuando estamos acostumbrados a morir, en que vos decís, me toca perder un afecto, y Señor, yo por vos lo hago porque sé que vas a ser vos el que venga a llenar ese vacío, el que venga a
a nosotros como nuestro complemento o nuestro todo. Entonces, es como que sí, amamos a Dios, Él es todo para nosotros, y cuando te toca algo a lo que vos estás aferrado, largas todo. Eso, y sí, porque es como que te duele y vos ves dónde pesa más. Entonces, ¿qué pesa más? ¿El agradar a Dios o eso que tal vez Dios te sacó, como decís? Eso que Dios permitió que te pasara. Eso que Dios permitió, esa persona querida que Dios permitió. Hoy hablabas como Job de los hijos. Dios permitió que tus hijos no hagan la voluntad de Dios, se te rebelen. Bueno, frente a eso, ¿cómo te comportás vos? ¿Elegís agradar a Dios o elegís tus sentimientos? Elegís el dolor y te escondés a través de eso. ¿Por qué? Porque supuestamente Dios es Dios y tiene que entenderme, y Dios se supone que me tiene que dar todo. Bueno, ¿cómo reacciona el ser humano frente a eso? Porque, como decía Martín, ¿cómo seguís con la tradición? Bueno, el cristiano tiene que saber, por eso cuando predicas esa otra parte, todos ves que Dios te va a profetizar, como lo hablamos el otro día, que profetiza todo bueno. Y la parte mala, como decíamos, vos cuando lees Hebreos, porque en la semana leía Hebreos 11, y esa parte es como que, viste, bueno, es un parrafito más de la palabra que estamos acostumbrados a leer, pero cuando veo decir, mirá, lo que pasaron personas, mártires, y que están con Dios a causa de... ¿entendés? Y que pues, si no fueron bendecidos en lo que a nosotros le llamamos bendición, los mataron, y los mataron mal, fueron desterrados, Juan los mandaron a una isla remota, a los otros... Pedro, sin ir más lejos, Pedro sabía de la manera en que iba a morir. ¿El mapache? cuando le dijeron de que la palabra misma dice, dando alusión a la manera en que él iba a morir, o sea, de la manera que iba a ser crucificado. Se me venía la palabra cuando decís, o sea, por eso te digo, la persona puede que no esté bien sentimentalmente, emocionalmente, porque le cimbronó algo, pero esa persona está sabiendo o está queriendo entender la voluntad de Dios. Va a decir las palabras que dijo Job: Jehová dio, Jehová quitó. Sean todo Dios exaltado. O sea, la persona, Job, capaz que estaba molesto, dolido, angustiado y demás, pero él dentro suyo sabía que por algo Dios lo hizo, por algo Dios lo permitió. Un David, o sea, no estaba en la voluntad de Dios que él tuviera un hijo con la persona con la que adulteró. Pero David, ¿qué trató de hacer? Trató de... A ver, el brazo a Dios jamás le vamos a torcer. Pero la persona en la desesperación, en el miedo, en la angustia y demás, va a querer como apelar a la misericordia de Dios, si querés llamarlo así. Pero cuando Dios estableció algo y de que no va a ser para vos, no va a ser para vos. O sea, porque él en un momento dijo, o sea, se angustió, lloró, se vistió de luto, oraba y estaba todo el tiempo haciendo luto. Pero cuando él se enteró de que el hijo, le dijeron, tu hijo se murió, el tipo cambió su semblante, se vistió bien y dijo, ya está. O sea, como diciendo, ahora entiendo y acepto la voluntad de Dios de que este hijo no tenía que estar conmigo. Y el tipo agarró y dijo, Dios lo permitió así y ya está. O sea, cambió. Pero de ahí aceptar, o sea, la voluntad de Dios, es fácil decirlo. Pero hasta que Dios no te pone en esos límites, en esas encrucijadas, no sabemos como personas cómo vas a reaccionar. Pero si tenés entendimiento, si tenés discernimiento de parte de Dios, sí, y sí, la verdad que esto es de parte de Dios y tengo que pasarlo, lo tengo que pasar. Bueno, ahí, porque si te pones a pensar, Dios también mandó el hijo. Claro. Siendo producto de adulterio, ¿quién permite que ese hijo venga? Que se geste. Bueno, creo que hacer la voluntad de Dios, como decía hoy, no es tanto el pecado, sino que vos vuelvas la mirada a Dios. Amén. O sea, ¿por qué? Porque Dios, ¿qué busca de nosotros? Que el arrepentimiento. La voluntad de Dios, que nos arrepintamos y que volvamos a Él. Entonces, ¿ves? El tipo, o sea, vos podés hacer, pero cuando vos te arrepentís, pero ¿qué es lo que mira Dios? La intención del corazón. Porque el tipo sabía que Dios algo podía hacer. Y el tipo buscó desesperadamente que Dios haga algo. Y cuando Dios no lo hizo, como así, se levantó, se limpió y siguió su vida con Dios, su relación con Dios, como siempre. El tipo no se resintió, no se enojó con Dios, aceptó la voluntad de Dios. Entonces, tanto que Dios permita que venga ese hijo,
como, o sea, porque hasta Dios permitió, porque si Dios quería, él no llegaba a ese momento en su relación con Betsabé. Pero lo estaba probando si él quería, Urías no moría bueno, ¿por qué? Porque Dios es así. Entonces, creo que ves frente a eso, porque hay muchas veces que ves, hay cosas que pasamos que no nos gustan, pero es parte de la voluntad de Dios. Como cosas que pasan, creo que el domingo charlábamos, hay muchas veces que vivimos cosas buenas y ni es coincidencia, y no es que, bueno, que un vecino te ayudó, que en el trabajo te ayudaron, que un pariente te dio una mano. Es Dios moviendo a personas. Es más, dice la palabra que cuando los caminos del hombre son agradables a él, hasta sus enemigos hace estar en paz. Amén. Entonces mirá lo que es estar en la voluntad de Dios, que a pesar de que vos estás en semejante situación, Dios está ahí. Y Dios permitió que en un tiempo el tipo esté tirado, que no comiera, pero el tipo que estaba experimentando, de alguna manera, el perdón de Dios. O sea que, ¿por qué te preguntaba sobre la traición? No porque no nos hayan enseñado, porque incluso creo que tendría que estar otra persona hablando acá de la traición, que sabemos que nos podría dar cátedra, pero la gente necesita aprender este tema. Sí. Totalmente. Porque lo que más le duele al cristiano es ser traicionado. Y lo que más le duele a Dios es que los hijos no sepan perdonar. Entonces, la traición te lleva, como puso nuestra madre, Totalmente. a saber cuánto amas a Dios. Porque cuando vos amas a Dios, vos sabés que lo que le agrada a Dios es que vos sepas perdonar. Lo que le agrada a Dios es que vos sepas dejar ir. Totalmente. Y poder volver a recibir a personas, amigos, a familias, de acuerdo al corazón del otro. Porque a veces que vas a perdonar y el otro no cambia su actitud, allá vos, pero vos estás en paz. Claro. Porque Dios te quiso probar a vos. Bueno, Totalmente. fíjate que David era una persona que, vos lees la Biblia, a veces es una película de terror. El hijo viola a su hija, sí, y su otro hijo lo mata, y su general mata a su hijo. Fíjate, el corazón de David tenía que ser agradable a Dios, y él tenía todo eso en su vida, todas esas vivencias. Imagínate el dolor, porque uno no entiende cómo entre hermanos se pueden matar. Yo he visto casos conocidos que tenía que realmente han causado homicidios entre hermanos. Imagínate cuando vos tenés que agradar a Dios en esa situación. Entonces, el mismo pueblo de Israel mató a Jesús, y él, cuando se estaba muriendo, los estaba perdonando. Claro. O sea, lo traicionaron su misma gente, aquellos que había sanado, que levantó muertos, que levantó cojos, que sanó de todo tipo de situaciones. Los mismos lo estaban apedreando y él los estaba perdonando. Entonces, la voluntad de Dios es que sus hijos aprendan a amar como Él ama. Amén. De ahí para abajo, todo lo que te lleva a Dios y todo lo que dice su palabra, pero la cúspide, el nivel alto a donde Dios quiere llevar a su iglesia, es que aprendamos a amar como Él ama. Aprendamos a perdonar como Él perdona, porque si vos no perdonás, dice la Biblia que no podés ser perdonado. Hace poco, en uno de los cultos, ya cerrando, Dios hablaba a través del testimonio del apóstol, decía, semejante traición yo tuve que aprender a perdonar, siendo que es un testimonio personal. Pero yo decía, ¿por qué asocias la voluntad de Dios con el perdón y la traición? Y es algo que se está viviendo hoy en día, que la gente no puede perdonar las traiciones. Yo sé que hay gente escuchando que está en esta situación, que está pasando este mismo proceso de perdonar a quien realmente le causó un dolor grande. Y tal vez Dios no permita reconciliación, porque no estoy hablando de eso. Hablo de tu estado emocional y espiritual que te tiene en esa depresión. De ese estado donde Dios te quiere sacar y sabes que la puerta que Dios quiere abrir es la puerta del perdón. Cuando la persona dice, no entiendo,
pero decido perdonar. Amén. Porque no hay justificativos para lo malo que te hacen. Cuando te hacen maldad, te hacen maldad. Cuando te hacen daño, te hacen daño. Cuando te hacen mal, cuando abusan de tu confianza, cuando vos te entregás por completo, como fuere, la situación que fuere, y te traicionan, no hay excusa. Pero sí hay alguien que pagó por vos. Sí hay alguien que murió por vos. Sí hay alguien que realmente no tenía necesidad, no tenía culpa, pero lo hizo por nosotros. Y nos perdonó y nos perdona todo el tiempo, y lo único que pide, su verdadera voluntad, es que el hombre sepa perdonar. El hombre pueda soltar el perdón y realmente pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo murió, ese es el fin. Que el perdón te abrace, que el perdón te alcance, y que vos, ¿sabés cómo entra la santidad muchas veces? Cuando vos decís: yo perdono, papá. Yo realmente te pido perdón porque ahí viene lo santo. A ocupar tu corazón y tu espíritu. Cuando vos decís delante de una nube de testigos, tanto de ángeles como de demonios, decís: Padre, perdóname. Se corta, se rompe todo cuando vos decís de verdadera convicción en tu corazón, en tu mente, en todo tu ser, y decir: me arrepiento de todo el mal que hice, me arrepiento de todo lo sucio que estoy, de los pensamientos, de mi conducta, todo me arrepiento y te pido perdón. Ahí realmente el cielo se abre. Cuando es genuino, no hay otra cosa, no hay ley que vaya en contra de eso. Por eso es necesario que nosotros sepamos que todo lo que vivimos, como decía Iván, te tiene que llevar al perdón. No te podés salir de eso. Esa es la voluntad de Dios. Y de ahí Dios te va a llevar para donde fuere. Pero si hay algo que vos tenés que saber, que de esta vida te vas a ir a la otra, a los brazos de Dios, y te vas amando y siendo amado por Dios. No hay otra cosa. No, nada se puede salir de eso. Ese es el diseño. Entonces, si vos me preguntás, ¿la voluntad de Dios que yo tenga un auto? No, que ames a tu familia, que ames a tu hijo, que ames a tu esposa, que ames a tu hermano, el que está bancándote hace años, aquel que está orando por vos, que ames a tus pastores, que ames a tus líderes, que ayudes realmente al cuerpo de Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Después otra consecuencia de entregar el corazón, consecuencia de soltar el perdón. Parte del propósito. Amén. Fíjate, ¿qué pasó con un Elías? Me venía el testimonio de Elías. La voluntad de Dios con él era que manifestara su poder. De hecho lo hizo durante todo su ministerio, y estaba en la voluntad de Dios de que él se encargara de destruir a Jezabel. Pero el tipo, frente a una situación de miedo, de amenaza, se echó para atrás, y el deseo de él fue, o sea, como le hablaba el domingo el apóstol, o sea, fue: quiero morirme, me quiero matarme, Señor. Y la voluntad de Dios no era esa, de que ni que Jezabel lo matara, ni que él se muriera. La voluntad era que ni él se quería morir. Ni él se o sea, entiendo, y a lo que ella llevaba justamente es que como lo decía hace un ratito vos, por ahí apelás o querés apelar a la misericordia de Dios, como diciendo: hacé algo. O sea, porque estaba Elías ahí como diciendo: ya sé que vos la podés desaparecer a Jezabel, y no, yo te lo encargué a vos. O sea, por eso cuando Dios vio que Elías no iba a poder con esa asignación, le dijo: vas a hacer esto. O sea, la voluntad de Dios se terminó cumpliendo. Con Elías o sin Elías se iba a cumplir. Sí. Él le estableció, y tuvo que establecer de que fuera Eliseo, y todavía le dijo: el que se escapare de la mano de Eliseo lo va a matar Jehú. Dios tiene siempre haces bajo la manga, como se dice. Totalmente. Y en la voluntad de Dios se cumple o se cumple. O sea, no hay manera de esquivarle. Hay muchas personas que dicen: ya está. Y piensan que por irse de la iglesia, piensan que por alejarse, irse a otro lugar, otro país, a otra ciudad, irse al camp, a donde quiera, vos de Dios no te vas a escapar. Porque si en la voluntad de Dios está que vos cumplas un ministerio, que vos cumplas un propósito, hacé lo que quieras, hermano, pero no vas a poder escaparte de la voluntad de Dios, porque Dios estableció algo, y Dios de una manera u otra te va a arrastrar hasta su voluntad, porque esa es la palabra. Si bien Dios no obliga a nadie, pero sabe muy bien cómo tratar al ser humano para que entre en la voluntad perfecta de Él, porque la voluntad de Dios no es que te pierdas,
no es que pierdas realmente tu salvación, sino que Él quiere y anhela que seas salvo. Entonces esa es la voluntad primera de Él, de que todos seamos salvos, los que ya estamos predestinados a ser salvos. Ahora, ¿qué pasa cuando el ser humano en la rebeldía, en todo lo que la humanidad te conlleva, hace que vos realmente desvíes la mirada de Él y que digas, no, esto no es para mí, la verdad no, esta iglesia es mucho para mí, la verdad que me están las enseñanzas me están reventando, y vos capaz que te vas de la iglesia y te va a agarrar una persona de afuera, un borracho en la esquina, un mendigo del que Dios use, y te va a decir, ¿sabes qué? La voluntad mía es que vos estés sirviendo, la voluntad mía es que vos estés en tal lugar, y lo vas a tener que entender o entender. Entonces, eso es lo que realmente tenemos que entender, de que la voluntad de Dios es estable, la voluntad de Dios es inamovible, es agradable y perfecta. Bueno, pero en eso que dice agradable, vos decís, ¿cómo puede ser algo agradable si tenés que perder, si tenés que darte la cabeza contra el piso, y sí, es agradable porque la llenura del Espíritu. Si te tienen que crucificar a Dios, claro. Amén, amén. La verdad que sí, me gustó esa parte que dijiste, que Dios siempre tiene a alguien, o sea, Dios a través de la historia siempre ha usado al ser humano. Y creo que tenemos que entender eso, que Dios su voluntad la cumple a través de personas, o sea, amén. Como vos, como yo, el que está del otro lado, el que conoce, el que no. Obviamente me gustó el enfoque que se le fue dando, donde se marcó la diferencia de alguna manera entre la voluntad de Dios y el propósito que debemos cumplir en Dios. Amén. Porque creo que habla del corazón del hombre cuando decimos hoy todos esos puntos que se tocaron, que tienen que ver con la santificación, que Dios nos decía que nos presentemos santos delante de Él. Se habló del perdón, se habló de presentarnos como un sacrificio vivo, hablamos de la búsqueda, hablamos del cambio de mentalidad. O sea, creo que todas estas cosas, de tanto de la disposición como se puso de quebrar la voluntad, para poder quebrar nuestra voluntad, la humanidad humana, para poder cumplir con eso que Dios tiene para nosotros. Amén. Porque si nosotros, se dice que somos, somos llamados a traer, como dice la oración que Él dejó,